Pues bueno, empiezo en el sector del cacao cuando hago las prácticas después de estudiar un grado superior en comercio internacional en una empresa bastante grande en España, donde me contratan y paso 2 años trabajando. Posteriormente decido dejar la empresa para irme a estudiar a Irlanda 1 año y medio y es al regresar cuando vuelvo a entrar en el sector del cacao aquí en Valencia y ya me decido a dar el salto a montarme el negocio por mi propia cuenta. En la primera empresa en la que estuve, ahí es cuando me nació la idea. Y yo siempre lo tenía ahí en mente, siempre estaba y siempre estaba. Y sí que es verdad que hay que tenerlo muy claro, pero que hay veces que cuando tú tienes una idea y la tienes en la imaginación, la ves como imposible o la ves como algo que, ostras, sí, vale, esto está muy bien, esta idea está muy bien, pero bajarla a la realidad, eso ya es un mundo. Yo creo que si realmente te organizas bien, vas paso a paso y cada cosita que tienes ahí en la nube la bajas a tierra, cualquier cosa se puede hacer, pero eso sí, tienes una buena idea y trabajarlo bien. Sobre todo, pues, por ejemplo, igual en España no hay una cultura muy de emprendimiento, pero luego te vas a Irlanda o a otro país y ves que pues, la gente con la que estás ahí de otros países, Francia, Alemania, les preguntas, por ejemplo, oye, ¿tú cuando vas a tu país qué vas a hacer? Pues igual en España dice, no, intentar buscar un trabajo y a ver si me sale algo. Y luego pues un francés, alemán o italiano pues te dicen, yo tengo una idea de montarme este negocio porque tal. Entonces pues para mí es imprescindible que la gente salga fuera de España durante una temporada, viene ideal.